Tú, me imagino como si no, Ok. no estuviera pasando nada. Ok. Bueno, ¿cómo te llamas, Saúl? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre completo es Raúl Pérez Gómez. Gómez. ¿Cuántos años tienes, Saúl? ¿De qué fecha eres? Nací el 10 de... Bueno, efectivamente nací el 11 de marzo Ujú. de 1949. Pero no sé por qué razón, hubo una equivocación ahí y en el registro civil me pusieron que nací el 10 de marzo, 10 de marzo, pero tú es del 11. pero yo nací el 11. Así es que pues ya se quedó el 10, El 10. no el 11. ¿Tú eres de... ¿Eh? ¿De dónde eres? Soy de un pueblito que se llama San Bartolo Quitareo, municipio de Ciudad Hidalgo. De ahí exactamente soy. Pues bueno, tú creciste gran parte de tu infancia allá en San Bartolo. Parte, desde mi nacimiento hasta los 10 años, Ujú. estuvimos ahí en San Bartolo Quitareo. El puerto, se Puerto. llamaba Puerto de San Bartolo Quitareo. San Bartolo Quitareo era una iglesita, un, un pequeño patio, Ujú. como los patios que tienen las iglesias, ¿cómo se llaman? Como patio, No, como un patio cívico, no sé cómo se ujú, llame. ujú. Y y eso era todo la representación del pueblo, Muy chiquito. del puerto de Quintero, no era nada. Alrededor de ahí había dos, tres casas y luego ya había varias casas regadas en parte del río y la montaña. Ujú. Y entre esas casas pues estaba la nuestra y en esa casa vivían mis abuelos por parte de mi padre. Ujú. Por parte de mi madre pues no tenía abuelos porque ya habían fallecido. Ujú. Mi madre quedó huérfana a los 8 años, Chiquita. muy pequeñita. Entonces pues anduvo rodando con los hermanos. Ujú. Y realmente quien la crió, afortunadamente, cuando se enteró pues que la tenían este, como sirvienta en la casa de una media hermana, Ujú. este, fue un tío José, se llama, José Gómez, y la rescató y se la trajo al puerto, Hermano de ella. hermano de ella, medio hermano Medio de hermano. ella, fíjate, pero siempre se vieron como Como hermanos. hermano. Ujú. Nunca hicieron diferencia entre hermanos y medios hermanos, a pesar de que este, mi abuela llegó con hijos de un primero y un segundo matrimonio. Ujú. Y mi abuelo llegó con hijos también de un primero y segundo matrimonio. Así es que entre los dos llegaron como con 13 hijos. Entre los dos, 13, 14 hijos. Ujú. Y ellos tuvieron 4 hermanos carnales, que fue mi mamá, un tío que se llama Jesús, otro tío que se llama José y una tía que se llama Socorro, que ya Ujú. fallecieron todos, incluyendo a mi madre, que era la más pequeñita de toda la La familia, más chica. la más chica de toda la familia. Ella falleció de 80 años, pero la mayoría de ellos fueron muy longevos, Ujú. muy fuertes. O sea que llegaban a los 90, 95 años con mucha plenitud de facultades. Ujú. Incluso eso no me lo contaron, yo lo vi. Mi tío Antonio, el mocho le decían, El mocho. porque no tenía la mano izquierda, Ujú. porque en una refriega de esas de amores, donde él pretendía a una muchacha Ujú. y también la pretendía a otro tipo,
Y la muchacha prefirió a mi tío y el otro tipo no le molestó. Digo, más bien le molestó y resulta que, pues de esas traiciones que se hacen en los pueblos, en los ranchos, donde a veces se acaban familias, Sí. lo esperaron en algún lugar para machetearlo, para matarlo, pero mi tío, con el machetazo que le puso a la mano izquierda, exactamente a la altura de la muñeca, pues le cortó la mano. En ese tiempo pues no había médicos que alzando la mano y poniéndolos en hielo, lo ibas con el médico cirujano y hay la posibilidad que te las vuelvan a poner. Ahora, en ese tiempo no había nada, así es que pues él salvó la vida. El tipo le dio miedo cuando vio que ya no tenía mano y se fue. Mi tío recogió su mano, se agarró, fíjate, la fortaleza de tipo. Sí. Se apretó para que no le siguiera saliendo sangre y agarró su mano y se fue a su casa. Ahí lo atendieron y curiosamente a los 2 o 3 días iban a sepultar a alguien y le permitieron que echara su mano. Para que se vaya con él. Para que se fuera a sepultar ahí su mano. Sí. Le permitieron que echara ahí su mano. Sí. Entonces, cuando ese hombre lo fueran a encontrar y lo rescataran después de 100 años, o 200 años, o 500 años, Hay una mano. iban a encontrar que tenía 3 manos. Qué curioso. Es una mano extra Y de repuesto. ahí viví muy feliz con mis padres porque en esa casa donde vivíamos, que era de mis abuelos, mi abuelo se llamaba Silverio Pérez. Silverio Pérez, igual que un famoso torero. Ajá. Y mi abuela se llamaba María Pérez, Papás de tu papá. del lado de mi padre. Y resulta que ahí donde vivían mis abuelos, mi papá sembraba una gran extensión, como de fácil, unas 4 hectáreas. Pero donde terminaba el sembradío, que era plano, ligeramente inclinado, pegado a la montaña, había una montaña no muy alta, unos 200 metros de altura, cuando mucho. Y del lado de la casa, como unos 100, 150 metros de altura. No la subías no costaba trabajo subirla a la cima. Pero llegando a la cima de esa montaña, veías un valle tremendo y una cantidad tremenda de montañas, y sobre todo las montañas de aquel lado de la montaña que estaba cerca de la casa era muy inclinada. Las de acá no estaban tan inclinadas, la de allá estaba bien inclinada. Y ahí mi papá sembraba también una especie, ellos le llamaban rosas. Rosas a un pedazo de terreno que ellos sembraban pues casi en diagonal. Y ahí también mi papá recogía algo de maíz. Me acuerdo muy bien, por eso ahora tengo el gusto de comer el maíz criollo. Sobre todo me encanta a mí el maíz que tiene granos de diferentes colores. O si son de un solo color, pues hay azules, me explico, hay blanco, morado. Lo que sí no como para nada y me da hasta desconfianza es el amarillo, ¿no? El maíz amarillo, porque tiene fama de ser transgénico. Ajá. Y ahí viví muy a gusto y yo me acompañaba a mi papá a todos lados, era su acompañante, a todos lados donde iba mi padre, iba yo. Sí. ¿Tienes buen recuerdo de tu papá? ¿Tienes buen recuerdo de tu papá? Muy buen recuerdo, un hombre extraordinario, muy trabajador, muy sencillo mi padre. Y curiosamente, ¿no? Uno como hijo
no te das cuenta de cómo te quiere un padre y cómo te trata y cómo te cuida y cómo todo lo que hace por uno. Pues yo le veía irse y le veía regresar, pero no te das cuenta pues el gran esfuerzo que están haciendo para alimentar a la familia, para darle las necesidades básicas y a veces, en algunas ocasiones, hasta necesidades no tan básicas. Por ejemplo, nuestras vacaciones eran de la casa que mi padre construía allí, donde terminaron sus días ellos, allá en la calle del Vergel, ahí en Colonia Las Peñas, en Santa Cruz, Mexicualco. Cómo iba y venía y construyendo su casa. Y de ahí nos llevaban de vacaciones al rancho, al que habíamos dejado muchos años antes. Y era maravilloso regresar al rancho, porque yo tenía recuerdos muy bonitos. Cuando ya estaba un poquito más grande, pues yo me juntaba ahí con los vecinos y andábamos haciendo lo que hacen todos los niños, maldades. Travesuras. Travesuras tontas de que pues no hay quien lo oriente a uno, y con las resorteras, matando lagartijas, tirándole a los pájaros. Y tengo una vivencia muy, muy dramática, muy triste, de que como a 70 metros 50 metros de donde estábamos, estaba un pajarito desde Pichito Rojo. Y yo tenía una onda de estas que son dos lazos, y en la parte de abajo tienen una como recipiente. Ahí se pone una piedra, se da vuelta y se suelta uno de las dos y sale la piedra hecha de la cochinilla. Pues yo no sé qué pasó, si era muy bueno o fue una chiripada, que es lo que yo creo que fue una chiripada. Le di el pajarito. Y que yo fui a levantarlo, a verlo, y lo toco su cuerpecito. Y los compañeros dicen, no, pues hay que quitar las plumas y lo asamos. Y yo me sentí muy mal de verlo muerto, de que ya no se moviera. Fue impactante para mí. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Pues como unos 8. 8 o 10 años. 8 o 9 años. No más de 9 años. Y fue impactante. Eso cambió mi vida respecto a mi relación con los animales. Y a partir de entonces traté de no dañar a los animales. Y tengo otro evento medio curioso. En alguna ocasión también con los animales. Sí. Yo estaba sentado, no sé, comiendo creo que duraznos, y de repente llegó un puerco que tenía mi madre, mi padre, no muy grande. Esos puercos que andan buscando qué comer por todos lados. Pepenando. Y yo me había subido, teníamos 3 o 4 árboles de duraznos, y me había subido a cortar unos, y ahí los tenía en algún recipiente, me imagino. Y llegó el puerco y se comió los duraznos. No todos, creo que agarró 2 o 1 o 2. Y yo agarré el machete y así nomás le pegué, sin nada. No, hombre, man, que empieza a arrastrar las piernas traseras. Fíjate nomás. Entonces, pues me dio mucho miedo de lo que hice y me fui a esconder a la barranca. En la barranca había una cueva. Una cuevita no muy grande, no muy chica, pero cabía yo perfectamente y me quedaba un espacio, 1 metro alrededor. Y entonces, pues yo no quería salir y escuchaba los gritos de mi papá y de mi mamá. Pero yo dije, me van a zumbar.
Y me dijeron, salte, ahí viene la creciente. Y es que había llovido en la montaña. Ujú. Y cuando llovía en la montaña, se llamaba creciente al agua que se juntaba y de repente Se empezaba a desgarra. correr por todo el río, porque era un río. A correr con todo el río y se traía piedras y se Todo. traía troncos y todo, man. Y sí tapaba La cueva. la cuevita, así es que era una muerte 100% segura. Y entonces, pues me animé, dije, pues mejor me salgo porque a lo mejor aquí hay más peligro, a lo mejor yo que pensé eso. Ujú. No me imagino que pensé. Y salí de la cueva, el camino, Ujú. había 5 metros. Mm. Del camino a la casa había otros 5 metros para subir a donde estaba la casa. Pues íbamos llegando a la casa cuando vimos el estruendo, nos paramos en la orilla, vimos como iba el río Todo el agua. arrastrando todo, Poquito que te tardes. poquitito más y no la cuento. Y y ya mi mamá me abrazó, mira lo que te hubiera pasado, y ya, se olvidó. No, pero eso, parece el pinche puerco ya estaban caminando bien. Normal el puerco. Sí, nada más fue en ese momento Fracaso, pues. que le di el machetazo y no se lo di fuerte, porque si le di fuerte ya no hubiera caminado. Y se recuperó el puerco como si nada. De lo que no se recuperó es que después lo mataron para hacerlo carnitas y de ahí Ahí sí no se recupera. de ahí no se salvó. Eso sí no. Ni el machetazo le sirvió. Sí. Y ahí vimos muy bien. Recuerdo otro episodio muy, muy, muy especial. Ujú. Mi papá tenía 2 o 3 vacas que ordeñaba y de ahí tomábamos leche. Ujú. Tenía 1 o 2 burros, no recuerdo. Sí. Creo que tenía 1 o 2 becerritos más chicos. Ya caminaban bien y todo funcionaban bien. Recuerdo que de ahí, de esa vaca que tenía un becerro, mi papá ordeñaba los famosos calostros, Calostros. que es una leche un poquito más espesa y como granulenta que el becerro come de su madre. Y entonces me imagino que es una leche extremadamente nutritiva para el becerro. Ujú. Entonces mi papá era mucha la que sacaba, entonces mi madre la ponía a hervir y se hacían Chungos. como chongos zamoranos naturales. Sí, sí, sí. Entonces mi mamá los endulzaba con piloncillo. El manjar de los manjares para mí, man. Fíjate, no he escuchado yo de eso. Sí, el manjar de los manjares. Y luego mi madre también hacía, pues les hemos traído de ahí de donde compro el pan en Ecuitzio, Ajá. el famoso atole de plato. Tole plato. Mi mamá hacía su atole, no con mucha regularidad, de vez en cuando se le ocurría, pero también lo hacía y me encantaba ese atole. Luego de los famosos calostros, Ujú. entonces creo que mi papá tenía 2 o 3 borregos y otros 3 chivos. Tenía un grupo como de unos 12 o 15 animales Ujú. que yo me los llevaba a pastar Mm. a la montaña, Ujú. donde nosotros vivíamos algo retirado de donde él sembraba, Ujú. donde vivían mis abuelos. Entonces, pero era la misma montaña que se alargaba hacia el pueblo. Ujú. Entonces yo bajaba al río por donde me metía ahí, y bajaba con los animales, subíamos el río, la ladera del río, y luego subíamos la montaña hasta la punta.
por la orilla de un terreno de mi tío José, el que crió a mi madre. Y por allá subimos con los animales. Y ya los traía ya pastando, los íbamos para un lado y para otro. Y los animales, hace cuenta personas, ya. Todos andaban conmigo. Y si algunos, casi todos tenían nombre. Una de las vacas era algo blanca y le decíamos mi papá le puso la paloma. La paloma. Otra tenía una mancha, era oscura, medio oscura y tenía una mancha blanca en la frente y a esa le puso Lucero. Lucero. Y entonces alguna vaca se me desviaba, le empezaba, Paloma, ven, Paloma, y llegaba conmigo. Y mi padre me había dado un consejo cuando me dice, cuando sientes la presencia de los coyotes, no te van a hacer nada, es muy difícil. Sin embargo, por tu edad, a lo mejor se animan a atacarte. Entonces, corta, yo llevaba machete siempre, corta una rama larga, grande, y te la haces arrastrando. No se te van a acercar. O sea, la llevas así arrastrando. Por el ruido. Fíjate. Y entonces, pues, ya se me hizo tarde, eran como las 6, 7 de la tarde. Se me hizo tardecito en una ocasión. Y empecé a oír a los coyotes. Como que ladran, ¿no? Sí, como que se comunican con ellos como con aullidos. Aullidos, ajá. Y entonces, pues sí me dio miedo y entonces corté la rama y me la traje y santo remedio. Fíjate. No se volvieron a acercar y no volvieron a aullar. Y ya todos los animales como que se daban cuenta que corrían peligro. Todos se juntaban conmigo y ahí vienen conmigo, bajando la montaña. Sentían, pues. Bajamos la montaña y llegamos a la casa y creo que empezó hasta a chispear. Llegamos medio mojados. Ya mi mamá me cambió de ropa, me dio algo caliente y ya me recosté a dormir. Y esas son algunas de las experiencias, ¿cómo ves?, que tengo. Está bien. Me acuerdo de una experiencia cuando estaba chiquitillo. Ajá. Ha de haber tenido unos 4 o 5 años. Y mi abuelo tenía enfrente de su casa una pera. ¿Una pera? Un árbol de peras. Sí. Y me acuerdo que para subirse, pues estaba como a 1.5 metros de alto, 2 metros de alto. Y había unas peras preciosas, pero no las alcanzábamos. Entonces mi abuelo me dice, mira esas peras, te subo, me las pasas y ahorita te bajo. ¿Ya? Mi abuelo me subió, corté todas las peras. ¿Cuál es esa? Ahora aquella, yo era esta, y ya se las aventaba. Ya terminamos, me bajé y dice, ¿cuál quieres? Ya me escogí alguna. No, hombre, Delicioso. No, una cosa deliciosa. Comerse una fruta cortada del árbol es la cosa más maravillosa que te puedas imaginar. No, me imagino. Y si la fruta que te vas a comer está picoteada con por los pájaros, mejor todavía. ¿A poco? Ellos saben qué fruta está en su punto para comer. Sí. Sí, fíjate. Fíjate, ya nada más no te comes la parte que fue picoteada por los pájaros. No tendría ningún problema. Pero pues ya uno por de alguna manera no te da confianza comerte eso y entonces te comes todo alrededor, pero la mejor fruta es la que está picoteada por los pájaros. La seleccionada. Seleccionada ya por ellos, ya marcada por ellos. Sí. Esta es la mejor. ¿Cómo ves? Tú me hablas de tu papá. ¿Tu papá es de ahí de San Bartolo? Sí, mi papá nació ahí. Mi mamá nació ahí. ¿Todos son de ahí? Sí, allí era toda la familia. Casi todos los que vivían por ahí, pues eran hijos de inmigrantes. Porque había gente muy especial en el sentido de que, por ejemplo, mi abuela Ángela, la mamá de mi mamá,
Era muy blanca, de pelo muy negro, me recuerdo así vagamente, y de ojos azules, azules, claritos como el agua. Pues eso no un indígena no los tiene. ¿Quieres saber alguna foto de ella? No, en ese tiempo, o si existen, no sé quién se quedó con ella. Y cabe la posibilidad que exista, pero pues son 15, 16 tíos. Sí, pero Algunos se haber quedado con ella. quién sabe. Pero no sabemos quién. Sería cosa de investigar a ver quién tiene una foto de mi abuela Ángela. Habría que visitar a todos los tíos. Sí. Había uno de ellos, se llamaba Vicente, chaparrito. Digo, unos 60, muy blanco. Unos 63, muy blanco. Y de ojos iguales a mi abuela, azules claritos. Joder, tu papá también tenía ojos claros, ¿no? Mi papá tiene los ojos verdes. Y de mis abuelos no me acuerdo de sus ojos, fíjate. ¿No? De los papás de mi papá. Mm. Del abuelo de mi mamá. No, pues no, ni de mi abuela me acuerdo. En algún lugar ella me platicó, o alguien platicó, alguien que la conoció, cómo era. Lo que sí me acuerdo es que mi mamá, que el cura del pueblo, Ujú. era primo hermano de mi abuela Ángela. Ok. Mi abuela Ángela se apellidaba María Ángela Montes de Oca Cianca. 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 S-A-N-C-A, Cianca. Cianca. Ese es. Y y el párroco del pueblo se llamaba José Cianca. José Cianca González, creo era. Ahí sí, pues, eso sí podemos investigar el nombre del padre Cianca, José Cianca. Y y me acuerdo bien que mi madre me llevaba allá en el pueblo, que estaba como unos 10 kilómetros, 8, 10 kilómetros, unos 10 kilómetros del pueblo. Ahí había, de alguna manera, vecinos que hacían el catecismo. Entonces ya íbamos a la iglesia del pueblo y ahí nos hacían todo el examen para la primera comunión. Y me acuerdo que en esa primera comunión, allí en la iglesia, pusieron unas mesas así como en cuadro y sillas alrededor. Y todos los que hicimos la primera comunión nos hicieron un desayuno. Pero empezaba con chocolate, cuate. Chocolate. Como el que tomamos aquí. Sí. Y unos bolillos. Me acuerdo que estaban partidos a la mitad, o no sé, pero eran unos bolillos de este tamaño. Que eran muy, muy conocidos ahí en el pueblo. Es más, creo que todavía los venden. Y yo me acuerdo que agarré ese bolillo, le saqué el migajón y estuve sopeando el chocolate. Un chocolate exquisito, man. No sé por qué razón, mi madre hacía un chocolate muy parecido. Ajá. También exquisito. Y recuerdo muy vagamente, creo que cuando nació mi hermana Ofelia, a mi madre le hacían caldito de pollo y le hacían chocolate. Chocolatito. Y mi madre me daba a probar el chocolate a mí. Poquito. Y traguitos. Y no, pues yo lo disfrutaba mucho. Esos son los recuerdos que tengo, como ves. Me hubiera encantado tener una relación más estrecha con mi padre. ¿Tu papá? Sí, es que él siempre trabajando.
y uno en sus quehaceres de hijo. ¿Me explico? ¿No lo veías tanto? ¿Eh? No pasabas tanto tiempo con él. No, pues de chico mucho, Ujú, hasta los 10 años que llegamos al México. Distrito Federal. ujú. Entonces ya la relación seguía siendo buena, pero no tan estrecha, no tan seguido. Yo ya no podía acompañarlo al trabajo. ¿no? Sí, ¿no? Y acá con él sí podía acompañarlo al trabajo, porque él se dedicaba a ir a la montaña. Al campo, pues. ¿Eh? Al campo. A la montaña. Ujú. Y cortar una planta que mi padre le decía raicilla. Ujú. Era una raíz precisamente y él cortaba las raíces y hacía un cargamento en el burro. Y con ese cargamento nos íbamos al pueblo Que lo vendían. y entregaba ese cargamento en un lugar especial donde se dedicaban a curtir pieles. Esa raicilla la usaban para curtir pieles. Mm, No sé cómo lo usaban, pero mi padre ahí se las vendía. Y le pagaban bien porque no era fácil llevarla. no era tan Entonces, común. exacto. Y le pagaban bien, entonces cuando le pagaban, me acuerdo que íbamos al mercado. Y a mi papá, pues, me compraba el famoso guacamote, El guacamote. que aquí se los he traído. Sí, sí, sí. El famoso guacamote me lo compraba, llevaba de comer, y ya nos íbamos a la casa. No, pues era una convivencia muy genial, porque mi madre hacía de comer y me hacía tortillas con máquina, pero ella llevaba el maíz, ella ponía el maíz en un recipiente de esos cuadrados metálico y ahí ella sabía qué cantidad de maíz, qué cantidad de ponerle le ponían cal, Ujú. le ponían varias cosas al maíz para que se cociera bien y viera bien las tortillas. Ujú. Lo llevaba a moler a un molino que estaba ahí, algún vecino. Regresaba ya con la masa y ya con la masa empezaba, hacía sus bolitas, las ponía en la mano y las aplastaba y luego en el comal, que era un comal generalmente de barro, Ujú. con leña abajo. Ujú. Y no, unas tortillas geniales, man. Me acuerdo mucho que yo agarraba una tortilla de las que hace mi madre Ujú. y a 10 metros de la casa estaba las habas que sembraba mi papá, También las sembraba plantas habas. de Ajá. habas de unos 50, 60 centímetros de altura. Y entonces yo cortaba las habas, les quitaba todas las cascaritas y me las ponía Taquito. en la tortilla y le ponía un poquito de sal. No, hombre. Manjares, por eso lo sigo haciendo. Sí, 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 sí. Pero no solamente plantaba habas, sino también plantaba chícharo. Chicharo. Chícharo. Plantaba varias cosas. Sí, varias cosas. Y entonces también con los chícharos hacíamos lo mismo. Taquitos. Y esa es parte de los recuerdos que hay ahí antes de irnos a México. Ay, ¿cuántos de tus hermanos nacieron ahí, en San Bartolo? 2. Dos. Tú y... Ahí nací yo, nació mi hermano Samuel Ajá. y nació mi hermana Ofelia. Ofelia. Mi hermana Ofelia llegó a México muy chiquita, yo creo que unos 2 años o 3 máximo. ¿No tiene recuerdos de allá? Quién sabe, creo que no. Samuel a lo mejor sí, porque yo llegué de 10, él llegó de 7. 3 años le llevas. Exacto. Entonces a lo mejor él sí tiene recuerdos. Allí en el rancho había una escuela, pero era atendida por una muchacha, que era la maestra, que había estudiado hasta 6º. ¿No me explico? No había quien más estuviera ahí. Y no sé si le pagaban o no le pagaban, ni idea tengo, pero yo era su alumno. Varios éramos sus alumnos. Sí. Bueno, pues se supone que
A los 10 años ya estaba en tercero de primaria, según los papeles de esta maestra. Llegué a México, me hicieron un examen y me regresaron a primero. Para que veas cómo lo que había aprendido ya no, Sí, no. era prácticamente nada. Entonces empecé en México, a los 10 años empecé con primer año de primaria. Sí, sí, sí. A los 16 terminé la primaria. A los 19 la secundaria. Y a los 22 educación física. Educación física. No le paré. Sí, no, todo seguidito. Incluso la secundaria ya no me admitían en escuelas regulares. Entonces tuve que ir a una escuela para trabajadores, que empezaba las clases a las 5 de la tarde y salíamos de ella a las 10 de la noche. Vespertino, pues. Entre vespertino y nochecino. Ajá. Y me acuerdo también de un detalle curioso, porque yo llegaba a las 10 de la noche con una hambre endemoniada. Y me acuerdo que decía, mamá, ¿dónde está la gente? Ahí te la dejé en tal lugar. Okay. Y llegaba yo y le dije, oye, mamá, ¿por qué me dejas tan poquito? Y mi mamá se molestaba. Dice, estos canijos ya se comieron tu comida. Los hermanos. Te dejé el doble de lo que está ahí. Alguien puede comérsela. A ver, ¿quién? No, pues nadie. Y entonces le dije, pues guárdamela en otro lado, donde no se den cuenta estos canijos, porque pues, yo llego con mucha hambre. Entonces, ¿sabes qué hacía yo? Me comía lo poquito que me dejaban mis hermanos y freía frijoles. Yo los freía porque ya mi mamá estaba muy cansada para levantarla a las 11, 12 de la noche. Freía los frijoles bien frititos. Ya ves que tengo buen sazón para los frijoles. Sí. Bien frititos los frijoles y con chiles en vinagre. Y era otro manjar. Con hambre, cansado, no. Me acuerdo que a mi mamá le quedaban súper buenas las papas. Ajá. Con huevo. Con huevito. No, hombre, era un manjar. Mi madre tenía un sazón genial. Y resulta que llegaba yo, me comía las papas que me habían dejado, y luego con mis frijoles refritos, unas tortillitas calientes y mordiendo chiles en vinagre. No, terminaba bien lleno, man. A veces no podía ni dormir de lo lleno que quedaba, ¿serio? Sí, sí. Y y a la mañana siguiente, levántate, porque entraba a trabajar a las 7 de la mañana. ¿Qué trabajabas? Mira, yo trabajaba en un deportivo, ahí me consiguió trabajo con mi papá. Antes de las 7, porque entraba a las 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Eran 8 horas. Yo salía a las 3 de la tarde. Apenas me daba tiempo de ir a la casa, comer a veces, o comía algo en el camino, si ya no me daba tiempo. Comía una torta, cualquier cosa, para llegar a la escuela a las 5. Y y a dormirse temprano, porque había que levantarse temprano el siguiente día. Y así me aventé los 3 años de la secundaria. Y luego entré a educación física. No, pues las cosas estuvieron peor, porque entraba a las 7 de la mañana. Salía a las... Me dieron, creo que un horario especial. No, entraba a las 7 de la mañana a la escuela. Salía a las 2 de la tarde. Entraba a las 3 de la tarde al trabajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y salía a las 11 de la noche, mano. ¿Sigues trabajando en el deportivo? Seguía trabajando en el deportivo. Mi trabajo en el deportivo fue muy curioso.
porque yo fui nadador. Ujú. De tal manera que Francisco Hernández, me acuerdo, era el salvavidas. Ujú. Me enseñó a sacar a la gente de la alberca. Las técnicas, pues, para sacar a la gente de la alberca. Y entonces, don José, no me acuerdo de su apellido ya, me acordaba, don José era el calderero, el manejador de la caldera. Ujú. Él me enseñó a manejar la caldera. Pues barrer y hacer en la jardinería también. Gilberto, Alberto, no me acuerdo cómo se llamaba, el jardinero. Ujú. Me enseñó a hacer jardinería. De tal manera que en la empresa donde yo trabajaba, Ujú. se llamaba Banco de Obras y Servicios Públicos. Necesitaban a alguien que cubriera las vacaciones de los demás. Mm. Y entonces me pusieron oficial a todista. Ese era mi nombramiento. Todista. Todista. ¿Por qué? Porque se iba Francisco Hernández, Salvavidas. el salvavidas, Y y yo lo sustituía a los 15 días o los 10 días que se iba de vacaciones. Se iba don Pepe el fogonero y yo me estaba en las calderas, manejando las calderas para que hubiera agua caliente, Ujú. tanto en los baños como en la alberca. Ujú. El jardinero se iba y yo lo sustituía. De todos y eso. De todos. Víctor, a Víctor sí lo suplía un policía, porque ellos pertenecían a la bancaria, a la policía bancaria e industrial. Entonces Víctor era un grandote, muy buena persona. ¿Un guardia o qué? ¿Un guardia o qué? Era un policía vestido de policía, pero de servicio particular, de empresa privada. Y cuidaba el deportivo. Entonces él estaba en la puerta tú tienes que entrar al deportivo con una credencial de miembro del deportivo. Entonces ibas y mostrabas tu credencial, que ya no estaba vigente, te mandaba a que Oficina, pues. a que la renovaras. Y si no tenías credencial, pues no te dejaba entrar. A menos que fueras invitado de alguien, entonces ya la persona iban allá y no, pues ese invitado sí tiene que pagar 20 o 30 pesos, no sé. Ok, sale. Nada más se permite un invitado, quién sabe qué, y le daban, yo me acuerdo de una explicación más o menos así. Ujú. Y así, ¿cómo ves? Y le hiciste de todo. ¿Cuánto trabajas ahí? ¿Cuánto tiempo? No sé, no me acuerdo, como unos 5 años, yo creo. Pues de buen rato. Curiosamente, fíjate, a mí me dan mi plaza como profesor en noviembre del 71. 71. Pues yo renuncio. Ujú. Error haber renunciado. Porque pude haber agarrado la plaza a contraturno. Mm. Por ejemplo, muchos le hicieron así. Varios. Les daban la plaza y entonces iban a la escuela donde le iban a dar y les decían en turno porque tengo trabajo en la mañana. Entonces yo me hubiera quedado trabajando en el Seguro Social. Sí. Y he seguido. Doble pensión, man. Sí, sí. Pero pues no lo hice así. Estoy aquí y estoy muy bien, muy a gusto. Que iba ya 50 años, ¿no? Más de 50. 51 años de servicio, voy para 52 y me he quedado pues porque a todos nos daban un estímulo de 50 años de servicio. Ujú. A todos mis compañeros se los dieron y desgraciadamente cuando yo llego a solicitarlo, pues que ya no hay ese estímulo. Fue un poco desilusionante, ¿no? Porque pues, yo me pude haber jubilado a los 45, 46, pero pues alguien me dijo, te faltan 3 años, 4, quédate ya.
Y es tu Y estímulo. ya recibes tu estímulo y te jubilas. Ajá. Ahora ya tengo 2 años solicitándolo y no lo quieren dar, entonces pues vamos a emplear alguna técnica ahí para ver si lo podemos conseguir. Así están las cosas, ¿cómo ves? Pues muchas gracias, Abu. Estuvimos bien, lleva un rato. Un platicando. ratito por lo menos. Hay Sí. mucho más. Uy, sí. No te imaginas, este pedacito es una pequeña parte de la punta vida. del iceberg. Una pequeña parte de la vida, sobre todo, pues, mis padres geniales, los dos fueron excelentes padres, no te imaginas. No había en ese tiempo esa costumbre del contacto físico que tenemos ahora, que nos abrazamos y nos besamos. Ujú. En ese tiempo no me acuerdo. Sin embargo, en alguna ocasión, yo veía pues con muchas carencias a mis padres. Ujú. Y a mí se me ocurrió apoyarlos. Entonces mi mamá hacía unas semillas tostadas muy sabrosas. Y en una de esas charolas como las que tiene el papá, Ajá. ¿me explicó? Ajá. Que tienen así como alrededor. Sí, sí, sí. Ahí ponía sus bolsitas y las ponía en una mesita afuera de la casa que estábamos rentando o que nos habían prestado. Y ahí ponía sus bolsitas a vender, fíjate. Vender semillitas. Y entonces, alguna ocasión, yo vi a alguien que llevaba un canastito y en ese canastito llevaba todas las bolsitas vendiendo y le dije a mi madre, ponme las bolsitas, déjame ir A venderlas. a venderlas y me fui, ¿no? Pues sí las acabé, terminé y a mi madre le dio mucho gusto que la haya apoyado de esa manera. Ujú. Y luego, pues ya para mí no fue suficiente ese negocio, entonces vi que vender paletas también era un buen negocio, Paletitas. paletas. Entonces agarraba una caja de esas de cartón, Ujú. de las que desocupan en las tiendas de abarrotes, y le ponías un plástico y ahí ponías tus paletas, 10, 12, 15, 20 paletas, y la agarrabas así. Y pues al grito, paletas y ya te compraban las paletas. ¿Cuánto? 20 centavos. Y vendían las paletas. Iba a una paletería, que me acuerdo que se llama Don Memo, el paletero, que nos vendía las paletas. Ujú. Y resulta que, pues ahí vendía yo las paletas. Y un día me dice Don Memo, oye, ¿y qué haces? No, pues en la mañana vendo paletas, en la tarde voy a la escuela. Porque siempre fui en el turno vespertino por mi edad. ¿Ya agarraste la onda? Sí, sí. Entonces, me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? En la fábrica. En la paletería, Ujú. donde se hacen las paletas. Tenía 2 máquinas grandes, como de 4 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Tal vez como 1 metro, un poquito más de 1 metro. Y abajo había agua con sal. Y tenía tapas así, de 4. De madera, todo de madera. Y ya me enseñó cómo hacer paletas, cómo rellenar los moldes, cómo ponerle el palito, cuándo ponerlos. Y me enseñó a hacer paletas. Luego me enseñó a hacer licuados, porque también vendían licuados. Estaban enfrente del mercado. Mm. Sí, me acuerdo que él se llamaba Don Guillermo Falafox. Palafox. Ese era su apellido. Y la señora, me acuerdo que él le decía, mira. Oye, mira. Nunca Mira. supe su mira. Nunca supe su nombre, pero Don Memo le decía, mira. Mira. Mira.
como si, mira. Sí, de mira. No, pero ella le decía, oye, mira, ven. Oye, mira esto. Oye, mira lo otro. Y ella eres muy especial, muy, muy mandona, muy discriminatoria. ¿A poco? Porque ahí me daban de comer. Mm. Antes de irme, vente a comer. Ya comía y me iba a la escuela. Ya llegaba yo mi morral ahí. Y la escuela creo que no estaba lejos de ahí. Ujú. Y y así fue todo el asunto Esto fue en México ya. Eso fue en México, claro. Sí, ya tenía ahí 12, 13 años, ¿no? Mientras cursabas pues la primaria. Con- Mientras cursaba la primaria. Cuando ya cursé la secundaria ya estaba trabajando ya con mi papá. 16 años. De Y la tu papá primera. también trabajaba en Deportivo. ¿Eh? Tu papá también trabajaba Sí, en ahí Deportivo. trabajamos los dos, correcto. ¿Cómo ves? Está bien. Sí, nos la llevamos bien ahí. En el famoso Deportivo del Seguro Social. De seguro sí. Sí, ahí está. Exactamente Tlalpan y Churubusco. Ok. Ahí, en Avenida Churubusco y Avenida Tlalpan. Ahí está el famoso Deportivo del Seguro. Ahí trabajamos buenos años. Nos la pasamos muy bien. Bueno, cuando renuncio al Seguro Social, al Banco de Obras y Servicios Públicos para agarrar mi plaza de profesor, a los 4 meses los pasan todos al Seguro Social. Afortunadamente mi padre Se quedó. y lo mandaron al Seguro Social. Cuando mi padre hizo el esfuerzo, oiga, que mi hijo acaba de renunciar y no sabía que la... No, pues ya no se puede. Ya no se pudo echar para atrás el asunto. Y ya, así quedó. ¿Cómo ves? Está bien. Aquí estamos, hijo. Qué bueno. El próximo capítulo, para que te vayas preparando, quiero que encuentres más de tu papá. De tu papá. Sus Ok. orígenes, de dónde creció. Órale. ¿Va? Ahí nos lo ¿Llevamos un buen echamos. rato? Ok. Muchas gracias. Muy bien, al contrario.